Hola a todos, ¿cómo están? Espero que bien. Yo estoy ahora con Augusto Cura, dentista. Hola Augusto, ¿cómo estás? Hola Andrea, muy bien, ¿y tú? Bien. Bueno, les recuerdo quién es Augusto. Él es cirujano dentista, es homeópata, integra tratamientos naturales libres de flúor y metales en su práctica en la clínica, remoción de amalgamas dentales con protocolos de seguridad, el uso de suplementos nutricionales para la eliminación de mercurio residual, la bioestimulación para la prevención de caries y enfermedad periodontal. Tiene un diplomado en odontología neurofocal y una certificación SMART por la IAOMT, Safe Mercury Amalgam Removal Technique, vicepresidente de la Academia Internacional de Medicina Oral y Toxicología de Chile desde el 2018. Augusto, quedamos en hacer una conversación después de que en un podcast anterior hablamos sobre amalgama y estuvo muy potente la conversación, quedó pendiente la conversación sobre flúor. Y flúor es un tema súper controversial en el mundo en general y más en la odontología. Pero cuéntame, ¿cuál es el origen del uso del flúor en la salud? Mira, eso es súper importante y en todos estos temas así que son medios como que la mitad de la gente dice que es bueno y la mitad de la gente dice que es malo, es muy bueno ver la historia de cómo aparece esto, por qué lo empezamos a usar. Así que te voy a contar la historia y me voy a extender ahí para que la entiendas bien, con nombres y todo, porque es la única forma de poder captar cómo llegó esto a meterse a nuestras bocas, ¿ya? Es, mm, Bueno, te comento, en el año 1900 más o menos, en Colorado se descubrió una tribu que había ahí, una tribu de nativos que vivieron desde siempre ahí, y esta tribu tenía los dientes con manchas de color café, lo que llamó mucho la atención a algunos dentistas para investigar por qué esta tribu tenía los dientes de color café, qué es lo que pasaba con ellos. En esto fue el doctor Black y Mackay, fueron a investigarlo, fueron a ver su alimentación, ver si había algún problema genético, algo así en estos años, y encontraron que el agua que ellos bebían ahí en el lugar tenía altas concentraciones de flúor. Y como ellos empezaron a revisar muy bien los dientes de estas personas y encontraron que tenían estas manchas café, también se dieron cuenta que no tenían caries. Entonces, erróneamente, asociaron de inmediato que esto de tener los dientes de color café era un preventivo para la caries, entonces, bueno, querían ver bien de qué se trataba. En ese momento también, de manera más o menos paralela, había otro dentista, el doctor Dean Trenley, que estaba estudiando niños que también tenían unas manchas similares en los dientes, ¿ya? Y él había visto que era por flúor, ¿ya? Porque tenían exceso de flúor. Y tenía estudios bien básicos en realidad, pero había concluido eso. Entonces después estos dentistas empezaron más o menos a sacar conclusiones entre ellos y determinaron que el flúor provocaba estas manchas café y que además te protegía los dientes de la caries. Pero no analizaron ningún otro factor, no analizaron la alimentación de ellos, que no consumían procesados, no consumían azúcar refinada, nada. Entonces fue una conclusión bastante apresurada en realidad. Y claro, tú ves todas las tribus nativas que hay en el mundo prácticamente no tienen caries porque no tienen acceso a procesados, consumen alimentos muy ricos en vitaminas, minerales y otras cosas más. Pero se enfocaron netamente en esto, los dientes café, prevención de caries. Y en esto aparece un bioquímico, el doctor Gerald Cox, se le une a estos dentistas para decir, ya, vamos a investigar más a fondo qué es lo que pasa acá. Y este bioquímico lo envían del Instituto Mellon de Estados Unidos. El Instituto Mellon, que era de la familia Mellon, y el director era Andrew Mellon, era también ¿cómo se llama? Era uno de los dueños de Alcoa, de la compañía de aluminio de Estados Unidos. ujú. ¿Y qué tenía que ver esto? La compañía de aluminio con el Instituto Mellon. Bueno, el Instituto Mellon se dedicaba como a investigar. Y él los envía porque cuando tú tratas el aluminio siempre está contaminado con flúor, ¿ya? Y para poder desechar el flúor, ellos tenían que pagar sumas de dinero importantísimas para poder hacerlo de manera segura. Porque de hecho, en esos años, en los 1900, un poco antes, ellos desechaban el flúor así nomás. Y quedó la crema en la naturaleza cuando lo empezaron a hacer, porque muchas especies empezaron a morir por intoxicación por flúor. Entonces tenían que almacenarlo en unos barriles, transportarlos con transportes especiales y dejarlo ahí almacenado muy bien.
Entonces, claro, a este señor, a Andrew Mellon, se le prendió la ampolleta cuando escuchó que el flúor podía ser bueno para los dientes, mandó a este bioquímico y que empezara un poco a ver qué podían hacer, si podían meter esto en la parte dental tal vez, para que no fuera un desecho tóxico, sino que en vez de tener que ellos pagar por desecharlo, que les paguen a ellos para tener flúor. Y bueno, empezaron a hacer algunos estudios muy básicos, y con el doctor Trenley después, sin ninguna base muy sólida en realidad, determinaron que si agregaban un ppm, una parte por millón de flúor en el agua, esto podía ser preventivo para caries. Esa fue una conclusión bien apresurada que sacaron. Entonces empezaron a hacer algunos estudios, esto fue en los años 19, ya había pasado harto tiempo, era como 1930, 1940 más o menos, y en ese momento, cuando la Asociación Médica Americana se dio cuenta que querían empezar a meter flúor en el agua, ya para poder prevenir las caries, ellos advirtieron y dijeron, oigan, el flúor, tenemos nosotros noción que es bastante tóxico, puede provocar fluorosis esqueletal, puede provocar disrupción hormonal, puede provocar otras cosas más que están bastante documentadas, entonces nosotros no estamos a favor de que ustedes hagan esto, ¿ya? Después se sumó la Asociación Dentaria Americana, que ya estaba formada en ese tiempo, y también dijeron lo mismo, esto puede provocar espondilosis, bocio, y hay algunos otros antecedentes, entonces tal vez no es buena idea. Sin embargo, salieron adelante, porque este señor Andrew Mellon era también el secretario del Tesoro Nacional, como te había comentado. Y el Departamento de Salud Pública está bajo el secretario del Tesoro Nacional. Y el Departamento de Salud Pública es quien decide tomar estas normativas en la salud, si puede hacer alguna modificación, como por ejemplo agregar el flúor en el agua. Pero para hacerlo un poco más, que no se notara tanto, ellos contrataron a un abogado que se llamaba Oscar Ewing, que en esos años era un muy buen abogado de Estados Unidos. Lo contrataron en Alcoa, en la compañía de aluminio, y le pagaban un sueldo como de $750,000 anual. Pero lo curioso fue que le hicieron este contrato y 3 meses después lo despidieron. ¿Ya? Lo despiden y después lo meten como en el Departamento de Salud Pública, como el director del Departamento de Salud Pública. O sea, Andrew Mellon, que lo metió en su institución de aluminio, lo echa de ahí después de 3 meses, pagarle $750,000 y después lo mete en el Instituto de Salud Pública, en el Departamento de Salud Pública. Entonces, huele un poco a soborno eso, ¿me entiendes? ¿Ya? Como que le pagó una buena suma de dinero justificando que lo había metido en su empresa de aluminio. Y por ahí empiezan a hacer algunas gestiones y hacen un estudio en Grand Rapids, en Michigan, ¿ya? Donde le ponen flúor al agua, un ppm, y también en Muskegon lo toman como control, que también estaba en Michigan, para evaluar si efectivamente el flúor en el agua disminuía la caries. Esto fue en el año 1945 aproximadamente. Y entonces, después de 5 años de este estudio, sacan los resultados y determinan que efectivamente en Grand Rapids disminuye la caries. Ya baja considerablemente. Entonces dicen, bueno, esta cuestión es la panacea. Sin embargo, los resultados de Muskegon no los sacaron, no los mostraron. Mostraron solamente los de Grand Rapids. Y después, obviamente, bioquímicos, médicos, dentistas que estaban con la noción de que el flúor era tóxico, empezaron a presionar para poder sacar estos estudios, ya que saliera a la luz también qué había pasado en Muskegon, porque no lo quisieron mostrar, y resulta que después de como 10 años muestran que también había disminuido la caries igual que en Grand Rapids, de la misma forma. Y entonces, durante este periodo de tiempo en que liberaron el estudio de Muskegon, se empezaron a poner varios bioquímicos, como te decía, médicos, etcétera, entre ellos el doctor Yamuyanis, que era uno de los mejores bioquímicos que trabajaba para la salud pública en Estados Unidos, y de hecho, por todo esto que estaba pasando, hizo un libro que se llama Fluoride, The Aging Factor, donde muestra todos los efectos negativos que tiene en la salud el flúor, y por haber hecho ese libro lo despidieron de la salud pública y no permitieron que fuera aceptado en ningún otro trabajo en salud pública. Fueron perseguidos varios médicos, este bioquímico fue uno de ellos, y fueron varios más también. Y ya en este momento, cuando liberan el estudio de Muskegon, ya habían empezado con la floración ya masiva en Estados Unidos, en varios estados. Entonces no había mucho que hacer, fue bastante complejo, y como tú ves, había una manipulación grande de instituciones mayores en realidad, para poder seguir florando el agua y decir que esto era realmente efectivo, etc. Ahora, ¿qué dicen los datos actuales? ¿Ya? Hay estadísticas muy claras
donde sale países desarrollados con fluoración y sin fluoración del agua, y demuestran exactamente cómo va disminuyendo la caries desde hace 100 años atrás hasta la fecha. Ahora uno ve que hay mucha gente con caries, pero antes era terrible. Y era mucho más terrible porque no había mucha noción del cepillado dental. ¿Ya? Cuando se empezaron a hacer estos estudios, fue más o menos el periodo de la Segunda Guerra Mundial, donde había mucha deficiencia nutricional también. ¿Ya? Entonces, claro, terminó la Segunda Guerra Mundial, empieza el estudio, y después empieza a mejorar la alimentación de la gente y empieza a disminuir de alguna manera la caries dental. ¿Ya? Empieza a ver... Augusto, ¿Sí? a mí me suena a manipulación, ¿cómo se llama?, de la población, o sea, por todos lados lo veo, porque cómo tan, digamos, tanto daño? Yo sé que una caries es un daño importante en la salud de la persona, pero hay muchas maneras de abordarlo. Estaba leyendo y dice, la fluorosis del agua se asocia a las fracturas óseas, problemas de tiroides, disminución del coeficiente intelectual, que por ahí siento que va esta cosa, la pérdida de la voluntad, fertilidad, problemas renales, entre otros. Porque yo por ahí leí, ya no me acuerdo dónde, unos documentos que hablaban de que ya en la guerra, en la Segunda Guerra, como tú lo dices, ya los nazis empezaron a incorporar flúor justamente por eso, por la disminución, la pérdida de la voluntad y la disminución del coeficiente intelectual, como una manera también de abordar a las masas. ¿Qué pasa con esto? Sí, es cierto. Claro, hay algunas teorías un poco más conspirativas que hablan de esto. Ahora, se sabe que los nazis utilizaban efectivamente el flúor para dejar más dócil a la gente. De hecho, si tú ves los medicamentos antidepresivos, hay muchos que tienen flúor en su composición, porque provoca esta docilidad, ¿ya? Y cuando tú lo vas metiendo así de a poco, en dosis bajas, que no te intoxicas, sino que es como un envenenamiento crónico, lento, progresivo, e insidioso, no te vas dando cuenta, porque vas acumulando poco a poco. ¿Ya? Lo mismo que pasa con las fracturas óseas, que claro, se va produciendo una fluorosis esqueletal, que también es un proceso lento y que después perfectamente puede decir osteoporosis, ¿ya? O osteosclerosis de otro origen, no necesariamente flúor, porque también para poder distinguirlo no es fácil. Claro, ¿Ya? de todas maneras. Entonces, hay hartos factores ahí que uno puede considerar, ¿ya? La deficiencia del coeficiente intelectual, que también, porque el flúor es un producto bastante inflamatorio, eh, ¿Cómo actúa provoca daño a neuronal. nivel neurológico? ¿Cómo es su acción a nivel neurológico? Lo que pasa es que el flúor, bueno, la verdad, como el mercurio, como otras sustancias tóxicas, destruye, por ejemplo, enzimas reparadoras de ADN, tiene también un daño directo a nivel neuronal, ¿ya? Desplaza también, corre otros minerales esenciales, por ejemplo, en el caso de la tiroides, es muy similar al yodo, ¿ya? Entonces, ¿qué hace? Se mete en tu organismo no distingue muy bien entre flúor y yodo, y desplaza al yodo y se mete ahí, pero no cumple la función. Entonces, te empieza así a provocar una disrupción en general, empieza a provocar disrupción hormonal, empieza a bloquear también la secreción de insulina o el buen funcionamiento de la insulina. Tienes muchas aristas por donde te ataca, ¿ya? A limitar de cierta manera al yo, o también en su propiedad inherente en el fondo, de poder provocar esta reacción dañina al organismo. Bueno, en Chile la fluoración del agua se empezó a incorporar en el año 53, por lo que leía por ahí. Y después se detiene el 77 y se restablece el 86. Y creo que la región del Biobío es la única que se opuso a esa fluoración, la región donde estamos nosotros ahora. Sí, sí, se opuso. Hubo un grupo importante acá en esos años cuando se empezó a florar en Chile que se opuso rotundamente. Fue principalmente un ingeniero, si no me equivoco, había también una dentista involucrada. Y de hecho querían hacer esto más masivo después y prohibir la floración en todo Chile. Pero hubo un problema y falleció esta dentista entre medio de que se iban a hacer las demandas para poder sacar el flúor a nivel nacional. Y en realidad no se pudo. Afortunadamente acá en la octava región que vivimos nosotros no tenemos floración del agua. Porque qué tontera, porque en el fondo el agua la tomamos. Hacemos todo con el agua, es un alimento vital y estamos hablando de las caries, o sea, ¿por qué no educación? Por qué no Es en que el eso fondo también, eliminar ahí los tocas azúcares un punto refinados? súper importante, porque a la gente tú la estás obligando a consumir flúor, y el Claro, flúor no es un nutriente esencial. Tu cuerpo no necesita flúor como un requisito, no necesita como el calcio, como el selenio, como el fósforo, como la vitamina D, como
bueno, todos los nutrientes esenciales en realidad. Entonces tú cuando le adicionas flúor al agua, es como si le adicionaras un medicamento al agua. Es Exacto, como si exacto, pusieras un antidepresivo en el agua y quiero que todos tomen antidepresivos. No tienen opción. Eso claro, no puede ser, porque eso ya está sobrepasando la ética. exacto. ¿Ya? El flúor y lo otro importante, el 2017 fue el primer encuentro de ontología biológica acá en Chile. En ese encuentro que yo hablé de ozonoterapia, hablé también del mercurio, remoción segura, estuvo el doctor Cristian Yáñez de Santiago, que hizo una presentación muy bonita, una presentación que de verdad muy bien hecha, donde agarró todos los metaanálisis que habían de la fluoración del agua y su efectividad realmente, y fue súper objetivo cuando mostró, agarró, vio la metodología de esto, y como el 95% de estos estudios eran basura como estaban hechos. Ya cuando demostraban que el flúor era positivo, ¿por qué? Porque finalmente tú para poder remineralizar un diente con flúor necesitas una dosis masiva de flúor, una dosis muy grande, tópica en el diente para que funcione. Y cuando tú adicionas flúor en el agua, que puedes adicionar un ppm, que es una dosis muy bajita, sistémicamente eso para el diente no es nada. No es absolutamente nada, no hace ningún cambio en un diente. ¿Ya? Entonces, pero sí estás provocando un daño tremendo sistémico en el mediano largo plazo. Y así todo yo no defiendo tampoco la fluoración tópica, porque la fluoración tópica, claro, te ponen el flúor en los dientes, tienes que tenerlo un día completo pegado ahí, pero también tragas, se absorbe por mucosa y a una concentración de 20.000 ppm, o sea, una concentración gigante. ¿Ya? Entonces, Vamos, cuando dicen que hay vamos seguridad en esto, imagínate, Las te escuelas digo, de odontología, me imagino tú, en toda la carrera defendieron el flúor desde el origen, porque yo voy a los médicos, a los dentistas tradicionales y el sellado de los dientes en los niños, todo es, y la pasta con extra flúor, etcétera. Hay una defensa del flúor hoy día en la odontología tradicional, ¿no? sí, es que lamentablemente, tanto como le pasa a los médicos y a los dentistas, más aún todavía, es que no tenemos idea en la escuela de odontología de alimentación, porque lo único que te hablan es que los carbohidratos refinados y que el azúcar te producen caries y el flúor es la mejor defensa que tú tienes, pero no te enseñan absolutamente nada de nutrición, de qué elementos, qué herramientas, qué tipo de elementos y con qué biodisponibilidad necesitas estos para que tu organismo se pueda proteger de la caries. No te enseñan nada de vitaminas liposolubles, ya de la fisiología, de cómo actúan en conjunto, la vitamina D con la K2, con la A, cómo hay distribución de calcio, el magnesio, el fósforo, cómo llega al diente, cómo se lleva de ahí. No te enseñan nada de eso. Entonces, uno sale de la universidad como dentista y es ignorante en todo el tema de remineralización dentaria desde la parte sistémica, porque lo único que te enseñan es flúor. Mm. Flúor, 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 y no consuma azúcar. Pero eso es una parte muy pequeña de la historia. Claro, porque la defensa del flúor dice que ayuda a proteger y hacer más resistente el esmalte de la desmineralización que ocurre debido a la producción de ácido de la placa bacteriana. Favorece además la remineralización de las zonas desmineralizadas. Esa es como la defensa, ¿no? Claro, y es efectivo cuando tú lo pones ahí, pero tienes que poner en la balanza, o sea, qué tipo de sustancia estás metiendo para remineralizar los dientes, ya pesa un poco qué daño sistémico puedes provocar con esto, y ve por el otro lado los alimentos, Weston Price, leamos un poco del padre de la ontología holística, que es un padre en la nutrición en el fondo, ya donde nos habla, donde estudia todas estas tribus, culturas primitivas de su alimentación, y ve cómo se pueden defender ante la caries sin usar ni siquiera cepillo de dientes. No hay Imagino, caries. imagino. ¿Ya? Entonces, ¿para qué? ¿Para qué flúor si tienes todas estas otras herramientas? Ese es el punto. Claro. Y eso es lo que no nos enseñan en la escuela tradicional. Augusto, un niño, digamos hoy día, un niño que nuestros hijos, que van a un dentista tradicional y que le hacen los sellos, ¿no es cierto?, cuando chico, para que no entren caries, la pasta de dientes fluorada con la dosificación que existe. ¿Qué pasa? ¿Esto se va acumulando el flúor? ¿Cuál es la dosificación, digamos, que el cuerpo es capaz de eliminar? ¿Se elimina? El flúor sí, hay una capacidad de eliminación, también cada persona tiene sus propias capacidades, algunos mejor, otros peor, pero se va acumulando finalmente porque el gran problema es que cuando tú tienes una pasta dental con flúor, estás 3 veces al día, todos los días de tu día, 2 o 3 veces, metiéndote flúor en el organismo.
Y no es algo que dejes tópico, porque hay absorción de mucosas y hay estudios de esto. Hoy día, por ejemplo, se les ocurrió la brillante idea a las entidades de salud de que los niños se cepillen con pasta de diente de adulto porque traen mucho más flúor, ¿ya? Para prevenir las caries. Entonces, ¿qué pasa? Hay estudios que demuestran que los niños no son capaces de poder mantener la pasta de diente un buen rato en la boca y tragan una cantidad importante, hasta un 65% de este flúor. Además de la absorción mucosa que hay, tragan mientras se cepillan, no se saben enjuagar bien, entonces estás provocándoles un daño. Y en un estudio también había, donde mostraba que después de 30 minutos de que se cepillaban con esta pasta de adulto, tenían 95 partes por billón de flúor en la sangre los niños, suficiente para hacer una disrupción en el metabolismo de la glucosa y producir un tipo de diabetes un poco iatrogénico, o sea, no poder manejar los niveles de glicemia por este flúor que está dando vuelta ahí y que ocurre 3 veces al día. Tremendo. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, primero yo creo que informarnos, porque el problema es que no nos informamos si no hay profesionales como tú que son capaces de darnos a entender esta verdad, porque los medios tradicionales nunca vamos a saber. En el fondo vamos a pensar de que el flúor es como algo, digamos, una ayuda. Claro, ahora lo otro también que te quiero mencionar es que los casos de, ¿has escuchado la fluorosis? La fluorosis es cuando hay gente que tiene los dientes manchados con blanco, que son un tejido Ah, sí, hipoplástico. sí. Eso ocurre porque hay exceso de flúor dando vuelta en tu cuerpo y desplaza el calcio, ¿ya? Porque el flúor, como te digo, tópicamente, si lo puedes manejar bien, te produce una remineralización. Pero si esto se te escapa de las manos a nivel sistémico, ya te empieza a provocar una fluorosis, que es un daño en el esmalte dentario. Ya esas manchas blancas son hipoplásicas, es tejido que no se defiende bien ante la caries. ¿Eso te puede Y pasar en a el nivel, año, ¿cómo? a nivel óseo? ¿Te puede pasar? No sé, en la A cadera, por eso ejemplo. voy. Ese es el punto. Que si tú tienes una fluorosis dentaria, que la fluorosis dentaria ridículamente se dice que es un problema netamente estético y es fácilmente solucionable con carillas o composite, etcétera, es un indicador, es un síntoma de que en otros lados de tu cuerpo también estás desplazando nutrientes esenciales y estás metiendo flúor ahí, donde también puede estar provocando una fluorosis esqueletal que se te va a dar en el tiempo, o que también se te puede provocar un problema de tiroides, por ejemplo, más adelante, o también un problema de esterilidad en el caso de los hombres, o el coeficiente intelectual que va disminuyendo con el tiempo. Entonces, es un pequeño síntoma de que está pasando algo mayor en el resto de tu cuerpo cuando hay fluorosis. Y esto lo determina en que es solamente un problema cosmético. Entonces, eso yo encuentro, ¿en qué planeta? O sea, veamos por favor si esto está pasando sistémicamente, está ocurriendo en el resto de nuestros tejidos también. O sea, ¿tiene relación con la absorción de calcio, el flúor? Lo que pasa es que el flúor desplaza el calcio también. Como desplaza el yodo, también puedes desplazar el calcio. Y cuando tú lo desplazas en el diente, formas cristales que en el diente los naturales son de hidroxiapatita, que son cristales de calcio, los conviertes en fluorapatita. Y la fluorapatita es más resistente a los ácidos. Pero esto también, como te digo, es bajo ciertas condiciones, porque si te pasa un poco de la raya con el flúor, te empieza a provocar la fluorosis, que es una hipoplasia, entonces te vas para el otro lado. ¿Ya? Entonces tienes menos defensa ahí. Eh, Se me fue la idea de lo que te iba a decir. Ah, bueno, Ya, sigue, 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 para que no se te me vaya. acordé. Ya. Lo que pasa es que, de hecho, está hasta aceptado que las dosis de flúor de un ppm que se agrega con esto tienes 1 miligramo de flúor por litro de agua, y un bebé que no toma leche materna, sino que toma leches de reemplazo, Fórmula. fórmula, ¿ya? Y le ponen esta agua de la llave, del grifo, que viene con flúor. Si el bebé pesa 4 kilos, debería consumir máximo 0,16 miligramos de flúor al día, y ya ahí está consumiendo 0,25. Y esto lo saben las autoridades, y de hecho lo han demandado también en Estados Unidos, porque cuando tienes fluoración del agua, estás pasando por sobre los límites máximos permitidos que pueda consumir un bebé. Y es Entonces, ¿qué esperas de gravísimo, eso? es gravísimo. ¿Por qué no hay una campaña para eliminar el azúcar refinada, por ejemplo? Saquemos el azúcar y ayudamos al sistema. O ¿por qué no ponemos un poco de magnesio en el agua? Digamos, que todos están También, deficientes en magnesio y es un nutriente esencial, no un medicamento como el caso del flúor. claro, claro. Entonces, son cosas así, son ¿Y cosas qué pasa así. con la tiroides? La tiroides es una, digamos, tiene su composición y tiene su función clave en el cuerpo humano. ¿Por qué la tiroides se ve, digamos, desmejorada con el flúor? ¿Qué le pasa a ella?
Bueno, pues la tiroides en particular es una glándula que necesita, dentro de todos los nutrientes, el principal que necesita ahí es el yodo, el cobre y el selenio para poder funcionar bien, secretar las hormonas tiroideas. Y como te decía, el flúor es muy parecido, si tú lo ves en la tabla periódica, el flúor y el yodo son muy similares, son halógenos también. Entonces, tu organismo no distingue bien tus células entre flúor y yodo. ¿Y qué pasa? Cuando metes flúor y estás deficiente en yodo, empiezas a correr el yodo, empieza a ocupar su lugar el flúor y empiezas también con los problemas tiroideos. Ese es el tema con el flúor en la tiroides. Y De ver hecho, cómo también los casos de tiroides van cada vez más y más en aumento también. exacto, sí, la del hipotiroidismo. De hecho, las sales creo que tienen yodo, las sales y las leches. Sí, En los la sal es yodada también. sí, sí, Claro, pero también tienes pasta florada. Entonces, por todas partes. ¿Qué podemos hacer, Augusto? ¿qué podemos hacer? Mira, las personas que viven en ciudades donde está el agua fluorada deben instalar un sistema de osmosis inversa en sus casas. Ya los sistemas de osmosis inversa los venden en casas como Home Depot, Sodimac. eh, Pueden buscar también por internet, en Google, en sus ciudades, porque son sistemas que están en todos lados, los sistemas de osmosis inversa, que eso filtra el agua, saca metales pesados y también saca el flúor. Es el único sistema que saca eficientemente el flúor, en realidad, la osmosis inversa. Un filtro de carbón, por ejemplo, no lo saca. Ya. Es importante conocer eso. Eso es lo primero que puedes hacer si tienes fluoración del agua y listo, ya no tomas más flúor por estar bebiendo agua de tu ciudad. Ujú. Y ¿Ya? sé que ahora hace poquito pusiste una receta de pasta dental que a mí me la diste y nosotros la usamos en la casa, con aceite de coco. Cuéntanos de eso, ¿el aceite de coco tiene propiedades antibacteriales? ¿Cuál es su efecto? Mira, el aceite de coco, lo principal que tiene es que es grasa, es una grasa saturada. La grasa en general, cuando tú las aplicas en zonas donde hay bacterias, tiene muy buen arrastre de las bacterias, ¿ya? Y la placa bacteriana también, hacerte enjuagues con aceite de coco, aceite de oliva, aceite de sésamo, que se llama oil pulling también, ¿ya? Sí. E incluso ponerle una pasta de dientes y cepillarte con eso, y vas a sentir como los dientes los sientes mucho más suaves, te quedan mucho más limpios con esto. No hace Ujú, espuma, porque las pastas comerciales tienen también espuma, que son puros fuegos artificiales, y son compuestos tóxicos, son SLS y otras cosas más que traen, ujú. compuestos inflamatorios. Y con el aceite de coco no tiene eso, tiene ácido cáprico y láurico, que también son bactericidas. Y con esto, algunos dentistas me criticaron que cómo se me ocurre decir que con esto voy a evitar las caries y que no hablo nada de los carbohidratos. A ver, aquí estoy dando una receta de una pasta de diente que es mejor que las opciones comerciales que venden. No estoy diciendo que sea la panacea, ni estoy diciendo que sea lo único necesario para prevenir las caries, porque esto podemos hablar un par de horas y veo difícil, humildemente, que alguien me dé clases de alimentación, de nutrición, en la parte dental, de cómo remineralizar dientes. Así Ujú. que es un punto solamente, ¿ya? Y podríamos discutir en otra ocasión la parte de alimentos. Está claro que los pilares fundamentales son la alimentación y obviamente la pasta dental, digamos, alternativa, que es esta con aceite de coco, es un apoyo, pero la Exacto. clave es una buena nutrición. Por supuesto. Entonces el aceite de coco, como te digo, es un muy buen elemento como para tenerlo de base en una pasta dental. Y a esto decía que también le puedes agregar algunas gotitas de un aceite esencial, puede ser de menta. Si tienes más tendencia a problemas de las encías, problemas gingivales, puedes usar aceite de frankincense, puedes usar aceite esencial de mirra, de lavanda. Si tienes más tendencia a caries, puedes usar de clavo de olor, que sí tiene una efectividad también contra el Streptococcus mutans, que es la bacteria que produce las caries. El árbol de té también, ese aceite esencial es bastante bueno. Eh, ¿Y son qué pasa con el conjuntos. aporte de bicarbonato de sodio que también está en la receta? Sí, también es bueno agregarle un poquito de bicarbonato de sodio, sobre todo si no tienes ningún problema de hipersensibilidad dental, no tienes retracción de encías, puedes ponerle un poco de bicarbonato de sodio, que eso también te aumenta el pH bucal, la caries necesita un pH bajo, ¿ya? Entonces con esto aumenta el pH, sacas manchas, es un muy buen elemento. Y paradójicamente, algunas líneas comerciales tradicionales, algunas marcas de las clásicas que hay hoy día están poniendo un poco de bicarbonato de sodio en sus pastas dentales después de años que criticaron que era abrasivo, que Eso hablaban que era decía que muy dañino rayaba para el los no. dientes. No, no es así. Mira, hay una escala de RDA que quiere decir los componentes qué tanto nivel de abrasividad tienen algunas sustancias en el esmalte dental. Y el bicarbonato tiene un RDA bastante bajo comparado con algunas pastas dentales. Algunas pastas, sobre todo las blanqueadoras, tienen 200 en RDA, el bicarbonato tiene como 6. ¿Ya? Entonces tienes que buscar uno bien particulado, solamente el de supermercado yo recomiendo, generalmente es más fina la partícula. Eh,
tengo pacientes que lo han usado por años, yo también, y no hay problema con el Ujú, bicarbonato de sodio. Incluso yo muchas veces me cepillo solo con bicarbonato. claro. ¿Ya? Es necesario hacerte una pasta con aceite de coco, con aceite esencial y otras cosas más. Sí, es muy sencillo, son cosas que te entrega la naturaleza y que son sencillas. ¿Ya? ¿Qué Eh, pasa con estos colutorios que yo no encuentro terribles, ya por el color, pero también tienen flúor estos, ¿no? algunos tienen flúor, otros tienen clorexidina, que son componentes también, son algunos un poco detergentes, son proinflamatorios, tienen otras sustancias más para dar buenos sabores que a veces no son de la mejor calidad. Algunos les agregan algunos aceites esenciales, pero son unos aceites esenciales bien químicos en realidad. Entonces, tú puedes reemplazar estos enjuagues, si te gusta usar enjuagues bucales, pones agüita, con algún aceite esencial, algunas gotas, y vas viendo tú qué cantidad de gotas es la que es suficiente para que tenga un buen gusto. ¿Ya? Total, después igual lo vas a botar, y si es un aceite esencial de buena calidad, no hay problema en la absorción, ya a nivel de mucosa, al contrario, porque tienen buenos antioxidantes también los aceites esenciales, eh, así que no hay problema, son pocos los que no se pueden tragar en los aceites esenciales, también hay que buscar una buena marca con respecto a esto, ¿ya? La boca es clave, Augusto. El otro día tuve una conversación con un doctor en neurociencia que está trabajando sobre investigación en microbioma y su relación con cerebro-intestino. Muy interesante la conversación. Entonces, él me hablaba de que somos internamente un ducto abierto, ¿no? Desde la boca hasta la salida en el ano. Y todo el sistema microbiano, la microbiota nos viene a proteger todas las mucosas que tienen salida al exterior. Y en ese sentido la boca es clave. ¿Qué me podrías decir tú, digamos, en la mañana cuando nos levantamos? Yo siempre me raspo la lengua. Es importante poner atención, así como también hablamos de la caca, ¿no? Observarla y analizar, en el fondo, lo que está saliendo de ti y al mismo tiempo lo que está saliendo también por la boca, ¿no? Exacto, sí, como decía bien este doctor, que el que tú me dices, es todo un tubo que está completamente conectado, y cuando tú tienes una disbiosis o un desbalance de bacterias patógenas en favor de las saprófitas, vas a tener un problema bucal y vas a tener más problemas de caries, o vas a tener problemas periodontales, o se te va a reflejar también en problemas gastrointestinales. Entonces, por eso también es importante poner sustancias más nobles en la boca, porque esto también pasa al resto del tracto digestivo, y tú sabes que nosotros somos más bacterias que células humanas, y sin las Sí, bacterias no tenemos un buen sistema inmunológico de ninguna manera. Entonces, sí. por eso hay que cuidar desde la boca hacia abajo qué es lo que te estás metiendo ahí. Entonces, ¿Y claro, hay una correlación muy importante. por qué la caries? Ah, porque además tú me corregiste que es la caries. Sí, Con siempre S, es con ese caries. caries. ¿Por qué la caries es tan, digamos, agresiva para el cuerpo y que esta odontología mundial quiere atacarla como sea y floremos todo? ¿Por qué la caries? ¿Qué es importante saber de esto? Lo que pasa es que la caries, bueno, es la enfermedad que está más distribuida en el mundo, es una enfermedad que prácticamente todo el mundo la tiene, la enfermedad de caries. Y claro, te destruye los dientes básicamente, entonces sin salud dentaria después vas a tener problemas también generales de salud. La caries es un tema que la tienes, avanza en el diente y no se detiene. O sea, no lo puedes detener eh, sin una intervención dental una vez que ya la caries está en dentina. Es difícil. O sea, el doctor Weston Price, por ejemplo, en sus libros tiene casos de que las detenía, pero ya tienes, por ejemplo, se te hizo un hoyo con la caries, y ese hoyo no vas a recuperar el tejido. Lo que Ya. puedes hacer es detener el avance, ¿ya? Pero igual vas a tener que ir a un dentista después para que rellene eso, ¿ya? Es un tema un poco controversial si lo hablo así tan simple, ¿ya? Sí. Pero es importante conocer que uno puede tener caries, detenerla, con una muy buena alimentación, con los nutrientes adecuados, pero no vas a rellenar ese hoyo que te quedó ahí de tejido, y necesitas ahí un dentista para que lo repare. Entonces el problema es ese, que la caries avanza, destruye tejido, y ese tejido te quedó destruido para el resto de tu vida, a menos que te lo rehabilites. ¿Cuáles son los, digamos, alimentos o productos que más, digamos, actúan en una formación de una caries? Todo lo que es azúcar refinado, harinas, los antinutrientes.
ya principalmente, por ejemplo, lo que tienen las legumbres, las semillas, cuando son crudas, cuando no le hace un proceso adecuado de fermentación o germinación, también contribuyen a robarte más nutrientes de los que te entregan. La avena, por ejemplo, también lo mismo, si tú no la remojas, no la lavas, no la cueces bien, que vas a perder algunos nutrientes, efectivamente, pero le vas a sacar algunos antinutrientes que te van a provocar probablemente más daño que beneficio. Entonces, todos estos factores hay que tenerlos en consideración. Las culturas antiguas, cuando consumían los granos, como no tenían sistema de refrigeración, lo hacían fermentar, y este proceso de fermentación es una predigestión de las bacterias de los antinutrientes. Entonces, por eso podían consumir y no tener estos efectos adversos de caries, por ejemplo. Y son cosas que tenemos que hacer hoy día, porque uno dice, bueno, pero si la avena es tan saludable, la hemos consumido toda la vida, pero veamos cómo la consumimos hoy día y cómo se consumía hace 100 o 200 años atrás, eran de manera muy distinta. Lo mismo que la soya, cuando hablan de la soya que lo usan los japoneses y que es muy buena, bueno, pero no es la carne de soya que hoy día se consume, que imitan carne en realidad, o el poroto de soya crudo, o la leche de soya. ¿Ya? Había un proceso de fermentación previo, y ese Sí, proceso hacía que liberara nutrientes. así es. Bueno, también hemos hablado harto fermentado en los podcasts. Es Augusto, clave, es clave. entonces, una persona hoy día que tiene una enfermedad crónica, como muchos, diabetes, problema de la tiroides, etcétera, primero poner atención en su alimentación, lo que estamos hablando, ¿no? Remojar todas las legumbres, las semillas, etcétera, y poner atención en su pasta dental. Por supuesto, o sea, uno hoy día no debería ejercer ni medicina ni odontología si no sabe estas bases nutricionales. Porque tú no puedes hacerle un tratamiento a un paciente. Está bien, le arreglas todas las caries que tenía, pero no puedes no asesorarlo en cómo poder prevenir efectivamente esto. Mm. Y la única forma es educándolo en la parte alimentaria. Esto es trabajo de cada dentista hacerlo con sus pacientes. Sí. ¿Ya? Porque si no, no lo hace nadie. El médico tiene que hacer la parte de medicina, el dentista tiene que hacer la parte odontológica, y ahí se van complementando, y muchas cosas van a encontrar que son en común en realidad. Cuando tú hablas con un médico que sabe de alimentación, de bioregulación, etcétera, coincides en muchísimos puntos y al final vas complementando un poquito más lo que te dijo el médico. En la parte, claro, de dientes, huesos, tal vez hay algunas cosas más específicas que uno debería manejar en la parte odontológica, pero son muy complementarias. Mm. Sí. Bueno, buenísima conversación. No sé si se nos quedó algo fuera de todas las preguntas que te hace la gente sobre flúor que quieras aportar. Bueno, el flúor, también otra cosa que me dicen mucho cuando me critican es que el flúor es natural, está en el agua. Entonces, ¿cómo se me ocurre decir que puede ser tóxico? Y a ellos les recuerdo un poco que el arsénico es natural, el uranio es natural y te puede provocar cáncer, es radioactivo, el mercurio también es natural y te puede matar, el veneno de una serpiente es natural y también te puede matar. Entonces, no hablemos que lo natural es inocuo. Si la dosis hace el veneno, en primer lugar, pero hay sustancias que de manera inherente tienden a ser tóxicos. ¿Ya? El mercurio es tóxico, de hecho no tiene nivel de seguridad. ¿Ya? El flúor también es considerado una neurotoxina. Expone una célula a flúor y vas a ver cómo reacciona. Sí, ¿Ya? de todas Exponlo al maneras. mercurio, pasa lo mismo. ¿Ya? Exponlo al arsénico, pasa lo mismo. Entonces, hay una naturaleza de toxicidad de esta sustancia. Y lo otro, el flúor, por ejemplo, que está de manera natural, es distinto al flúor que se adiciona en el agua. El flúor que se adiciona en el agua, si tú vieras los tanques como son, ya con etiquetas amarillas por todos lados, no acercarse, no respirar, no mirarlos casi, ya, y la gente que tiene que sacar de ahí el flúor tiene que estar con máscaras, con trajes de la NASA como si fuera el espacio, para no intoxicarse con los vapores de flúor. Entonces, no es lo mismo el ácido fluorosilícico, no es lo mismo que el fluoruro de calcio que encontramos en el agua. Hay lugares que sí, efectivamente, de manera natural, el flúor es más alto, ¿ya? Y sí también te provoca daño. En China hay mucha contaminación, por ejemplo, por flúor en los suelos, y también eso provoca daño, y hay estudios de que en estas regiones los chicos tienen más problemas de coeficiente intelectual o de fluorosis esqueletal, porque están bebiendo agua que de manera natural tiene más flúor de lo normal. Entonces, no hablemos que lo natural siempre es bueno, ¿ya? Hay que regular las dosis, hay que ser consciente de eso, y que las formas químicas que se usan sintéticas no es lo mismo que la forma que se encuentra en la naturaleza en muchos casos. Ujú. Buenísimo. Muchas gracias, Augusto. Como siempre, uno aprende tanto. Así que nos conectaremos en una próxima conversación que nos quedan varias pendientes. Pero yo creo que cerramos bastante el tema del flúor.
te agradezco. Así que muchas gracias. No, encantado, Andrea. Muchas gracias a ti por la invitación. Me encanta a mí poder compartir esto. Me hace siempre preguntas súper pertinentes a los temas, así que ahí vamos conversando cosas. Va saliendo súper bien la conversación de todo. Sí, Así que bueno, muchas gracias. lo importante es transmitir en el fondo a través de todas estas conversaciones que cada uno nos hagamos cargo de nuestra propia salud y que el cuerpo es tan perfecto y hay que entenderlo y no esperar que otro nos diga lo que es bueno y lo es malo. Siempre cuestionarlo. Yo soy así, si todo lo cuestiono. Ese es el punto. Tú te tienes que ser responsable de tu salud. Nadie se hace responsable por tu salud. Nadie. Exacto, Tomar exacto. medicamentos lo único que hace es tapar los síntomas. ¿Ya? Va a las consecuencias, no a las causas. Bien, muchas gracias Augusto, un abrazo grande, que estés bien. Un abrazo, Andrea. Gracias. Cuídate. Chao, chao. Chao.